de esta idea falsa del control, ¿no? Entonces como hay cosas que yo puedo intencionar y ahí como impulsar, ¿no? Pero el control hacia la seguridad es como un viaje, pues, occidental. Las personas que hacen este tipo de práctica tienen la experiencia de darse cuenta de que gran parte del tiempo están disociadas de lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, como hacer la práctica de volver aquí, volver a sentir, volver a sentir, volver a sentir. Bienvenida, bienvenido al Mito de Ser Humano, un espacio donde buscamos explorar el poder y la importancia de los mitos y la imaginación en el contexto de una era liminal y una humanidad en transición hacia la regeneración de nuestros mundos internos para lograr la regeneración del mundo externo y así dejar un futuro más luminoso a las siguientes generaciones y a toda la vida en este hermoso planeta que tenemos por hogar. El día de hoy sostengo una conversación con Fernanda Cuatl. Fernanda es activista nómada especializada en movimiento psicorporal, donde se realizan prácticas para el cultivo de inteligencia colectiva, sensopercepción, conexión y contacto. Los dejo con esta bella e inspiradora conversación. Hasta pronto. Chao. Fer, me gusta iniciar con esta pregunta. ¿Cómo fue tu llamado a la aventura de encarnar un propósito más grande que la búsqueda de algo material? ¿Cómo inició tu llamado a este viaje, a lo que haces, al activismo? Pues creo que ahorita me vienen dos partes. Por un lado, el amor de mi familia y por otro lado, una profunda ansiedad cuando era adolescente. Como esta base sólida de la sensación del amor, ¿no? Como una enseñanza práctica de vida en la cotidianidad que puede sustentar todo, y al mismo tiempo la ansiedad del sistema dominante, del deber ser. Y esta ansiedad de repente se volvió tan grande, tan fuerte, que generó muchos problemas en mi vida. Y para mis 18 años yo ya tenía mucho tiempo queriendo escapar, huir. Y sabía que no quería ser parte de este sistema de haz una carrera y trabaja y ten hijos y una casa y un carro y como estas cosas que me generaban tanto rechazo, pero no sabía si existía otra cosa, ¿no? Entonces, ciegamente, le dije a mi padre como, me quiero ir, ¿a dónde? Yo, a donde sea, a donde sea, para que yo pueda como, como buscar, ¿no? Mi camino, entender la vida, entender de qué se trata la vida, porque nada me hace sentido. Y mi padre yo creo que me vio tan perdida que me dijo, va, pues yo te apoyo con un viaje, o sea, que te vayas a donde sea y ya tú ves cómo le haces, ¿no? De, igual y te buscas un trabajo o algo, porque si no quieres estudiar, pues yo no te voy a estar, ¿no? Vale. Entonces yo de, ok, bueno, terminé en Irlanda por razones raras y mágicas de la vida. Estuve ahí y esa fue mi iniciación, ¿no? Como salir de casa apenas teniendo 18 años y decir, ok, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué hago? Caminar por la calle y empezar a tener diversas experiencias, empezando por repetir el ciclo de, ok, encontrar un trabajo y una casa y darme cuenta que tenía que romper con todo eso. Entonces empecé a aprender a hacer arte que era más de circo, malabar, danza malabar. Y un día me vi a mí misma haciendo arte callejero y dije, wow, soy libre, soy artista. Sí. Y eso me llevó a viajar por toda Europa. Y viajé por muchísimos lugares de Europa de mochilazo, le diríamos. Y ahí encontré diferentes pues casas comunitarias y fui aprendiendo esto, principalmente la conexión con la tierra
a través de las plantas y el trabajo en comunidad para explorar formas de vida alternativa, libres del sistema opresor, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo no tenía idea, solo sabía que eso se podía y que podía buscar lugares y apoyar procesos de la manera en la que fuera, para yo misma aprender y entender cómo se supone que podemos hacer eso, ¿no? Entonces creo que ese fue mi llamado inicial a la aventura. ¿Y cuáles fueron las primeras cosas que empezaste a conocer aquí en el inicio de tu viaje? ¿Cuáles fueron esas primeras herramientas que empezaste a ver que te servían, que te podían ser de utilidad? Pues, primero que nada, creo que fue el arte como una forma de conectar con la sensibilidad humana, ¿no? Con un lugar muy profundo de nuestra esencia lúdica, vulnerable del ser, que nos conecta más allá de cualquier barrera ideológica que podamos tener. Uh-huh. Y experimentar eso en la calle, como recuerdo en este instante, como estando en Grecia, y en ese momento, hace 10 años, bueno, y ahora no creo que sea la excepción, pero había muchos migrantes sirios. Y yo estaba con una colectividad de personas que nos pusimos a hacer este tipo de arte, movimiento, cuya base es expresar nuestra sensación, nuestras emociones, ¿no? Todo lo que somos y sentimos. Y esa transparencia y vulnerabilidad que puede tener el arte toca muy profundo. Entonces pudimos estar muy cerca de estas personas refugiadas, experimentar alegría, experimentar como más cohesión social. Y todo esto ahora lo puedo nombrar, pero en ese momento era como algo misterioso que sucedía, ¿no? Y que tal vez no era ya la solución de la vida, pero que por ahí, por ese caminito, podía algo pasar para cultivar paz y bienestar en las personas de alguna manera, que pudiera llegar hasta lo político, ¿no? Sí. Y creo que esa fue una. Y luego la otra, como recuerdo, la primera vez que sembré algo en mi vida fueron fresas, ahí en Irlanda. Y cuando me las dieron mis compañeros y las sembré, yo dije, wow, podemos ser libres del sistema alimenticio horrible. Claro. Iba a decir otra palabra. Puedes decir lo que quieras, ¿eh? Bueno, de mierda. Eso. que nos enferma, ¿no? Sí. Entonces yo dije, wow, o sea, podemos sembrar. Eso fue como una epifanía para mí, me voló así la mente y el cerebro, porque dije, claro, o sea, podemos como de alguna manera ser parte. En ese momento pensaba, podemos ser parte de la naturaleza. Luego me di cuenta como de, wow, somos parte de la naturaleza y se nos olvidó. Entonces, sí, como esta práctica de estar en conexión con las plantas que nos dan también parte de la vida, ¿no? Del oxígeno, del alimento, y poder colaborar con ellas, no solo para nuestros fines humanos, sino de nutrición hacia los mismos ecosistemas. Y entonces aprender cómo funciona la naturaleza, cómo es la naturaleza, cómo se mueve, cuál es la lógica, ¿no? Me llevó hacia esto que ahora mucha gente llama biomímesis, ¿no? Uh-huh. Cómo podemos entrar nuevamente en mímesis en todos los niveles de nuestra mente y nuestro hacer, en correlación, en simbiosis con la naturaleza. Uh-huh. Ajá. Antes de empezar a grabar, estábamos hablando y me compartiste sobre un viaje que acabas de hacer de Acteal. Ajá. Me gustaría que quedara grabado porque me encantó tu historia. ¿Podrías platicarnos un poquito del viaje? ¿Qué fuiste a hacer a Acteal? Y también dar un poquito la historia de Acteal, ¿no? ¿Por qué es importante Acteal, no? Uh-huh. Sí. Wow, pues sí, es que todo esto llevó a algo que es como lo que me llevó a Acteal, que voy a mencionar brevemente y luego después me puedes preguntar de eso, que es este tema de la somática y el movimiento psicorporal, ¿no? Y cómo es como a partir del arte que contaba, es como ir todavía más profundo hacia la fisiología de la conexión, ¿no? De nuestro estado de conexión, y cómo estudiar qué es eso
cómo se ve, cómo funciona a nivel nervioso en el cuerpo y cómo estos procesos sensibles pueden llevarnos hacia una cohesión y una inteligencia colectiva que de repente es innombrable e inimaginable. Entonces, a lo largo del tiempo muchas cosas pasaron, muchas, y esto de la somática me llevó a darme cuenta que un gran aporte hacia comunidades pues es este tipo de procesos sensibles que van más allá de lo racional y que además pues digamos que no son comunes en las comunidades en general, ¿no? Hay muchos tipos de comunidades, en todas en general no es algo que todavía sea común y a mí me gustaría que fuera común porque es parte de nuestra vida. Sí. Pero bueno, entonces muchas cosas, nomadismo, camioneta, nómada, plantas, estoy en Chiapas con estas ganas grandes de conectar con las comunidades que se declaran autónomas, ¿no? Que están en este proceso de crear otra forma de vida y mundo en su propio núcleo en las montañas, para empezar, ¿no? Y queriendo participar, fui a conocer el CIDESI, que es el centro, no recuerdo bien qué significan sus siglas, pero básicamente es el centro de aprendizaje autónomo entre diversas comunidades y personas en Chiapas. Sí, y eso me llevó a la Fraiba. Entonces la Fraiba me abrazó, diría yo, y entré a través de este programa ¿Qué es la Fraiba? La Fraiba es el Centro de Derechos Humanos de Chiapas más importante y más viejo, diría yo. Tiene 35 años y verdaderamente hace un trabajo integral en acompañar a las comunidades y apoyar a nutrir sus procesos de lucha, de resistencia y de creación de alternativas. Sí, entonces en la Fraiba hay un programa que se llama Bricos, que me encanta hablar de esto porque todos pueden participar en las Bricos. Quien quiera puede anotarse y básicamente es acompañamiento a una comunidad. Ahorita me enviaron a Acteal porque Acteal es una comunidad que ha sufrido mucho. Hace 27 años fue la masacre de Acteal, 26, 27 años casi, fue la masacre, donde pues asesinaron a sangre fría a 45 personas y 4 no nacidos. Pues las fuerzas paramilitares, que son como una cosa macabra tejida por el Estado, que es toda una historia que tal vez en otro podcast podríamos contar porque es muy larga, pero el caso es que a partir de eso pues se vio una necesidad muy grande de crear algo, un sistema autónomo que pudiera regenerar su vida, ¿no? Entrar en un proceso de resiliencia y crear sus propios mecanismos de educación, de salud y demás cosas, de organización, y que también ellos pudieran hacer procesos de levantar la voz y exigir justicia y de visibilizar eso que estaba pasando en Chiapas. Y fue algo que se visibilizó tanto y tan fuerte a nivel internacional que pues hasta el día de hoy vamos personas de todos lados a estar presentes para pues escuchar, apoyar con los procesos, y simplemente ser parte de esta iniciativa desde abajo, muy social, de crear procesos de culturas de paz. Entonces se basa en la paz, en la no violencia activa, y lo cual no significa no hacer nada, significa no atentar contra la vida hasta de la persona que sí está atentando contra tu vida y reconocerla como un ser sagrado y a través de ese tipo de lucha poder generar otro tipo de procesos que no tengan que ver con el uso de armas y más violencia y muerte. Entonces es muy radical la manera en la que
esta comunidad ve las cosas. Está muy basado también en la teología de la liberación, que gracias a don Samuel Ruiz pues se ha esparcido muchísimo por Chiapas y Centroamérica. Ujú. Y pues mi experiencia ya fue muy, muy, muy profunda, ¿no? Y es algo que yo quisiera compartir con todo el mundo y que la gente pudiera como tener la oportunidad de entender más profundamente este tipo de procesos y, y anotarse, ¿no? También en este tipo de cambio que está sucediendo desde ahí. Ajá. ¿Tú sientes que cualquier individuo que vaya, se apunte ahí a ir a estas comunidades, crees que puede generar algún cambio en cómo ven la vida, cómo se relacionan con las comunidades, con la realidad indígena? Pues sí, claro que hay que estar dispuesto, hay que tener cierta cantidad de contexto. Bueno, o sea, obviamente si alguien nunca ha hecho este tipo de trabajo se le va a preparar, Ujú. va a haber una preparación para ello. Em, y, y eso tiene mucho que ver con poder hacer explícitas nuestras conductas, o sea, las personas que no nacimos en comunidades originarias, indígenas, necesitamos hacer explícitas para nosotros mismos nuestras conductas colonizadoras. Y nuestras conductas colonizadoras también pueden verse a través de una buena intención, ¿no? Como yo con mi buena intención quiero ir y enseñarles esto, ¿no? Que quiero que aprendan porque yo creo que es chido. Y muchas veces no va por ahí, ¿no? Yo creo que es al revés, ¿no? Más bien sería ir a aprender nosotros, Exacto, ¿no? o sea, Como sí, occidentales ir a aprender de ellos, ¿no? sí, sí, ciertamente podemos todos aprender unos de los otros. Sí, dar y recibir. Y es algo que reconocen mucho las comunidades originarias. Em, sí, o sea, poder empezar por la escucha, ¿no? Por escuchar, por la presencia, ¿no? Más allá del juicio, por solamente reconocer que a veces la presencia de uno puede aportar en la resiliencia de una comunidad. El costo político de que vuelvan a atacar a Acteal es muy alto y casi que lo vemos de que no va a pasar, justo porque la solidaridad de muchas personas. Y la verdad es que se requiere más solidaridad. O sea, sí hay este llamado a, ok, banda, necesitamos más gente que esté dispuesta a hacer este tipo de trabajo, ¿no? Sí. Y va a haber un llamado, yo creo, más fuerte para el siguiente año. También hay otro tipo de formatos donde ya personas que tienen más experiencia que con acompañar, ¿no? Y poder escuchar, ya puedes también compartir las cosas que pues tú sabes compartir, los conocimientos, las prácticas, ¿no? Entonces eso es algo valioso porque ya hay un suelo fértil basado en la confianza que trae la escucha. Y a través de eso es como podemos aprender unos de los otros. Y sí, hay mucho aprendizaje que se da de ambas partes. Oye, con tu experiencia, me encantó lo que dijiste de la presencia y de la escucha. ¿Cómo, ¿Cómo los que estamos inmersos en este sistema extractivo, destructivo, capitalista, occidentalizado, que nos desconecta de la vida, cómo podemos ejercitar o recobrar nuestra presencia, nuestra escucha? ¿Qué en tu viaje que has descubierto que sirve para incrementar eso? Qué buena pregunta. Sí, esa pregunta me encanta porque, porque gran parte de lo que me dedico es facilitar espacios en los que pueda brindar herramientas para las personas, para justo tener más escucha, especialmente para personas que ya hacen un trabajo comunitario, social, activista o de algo que tenga que ver. Entonces, mi interés y la de la red con la que trabajo es como poder brindar más preguntas y más, sí, como prácticas, herramientas que apoyen en eso, ¿no? Justamente en eso, en despertar más la presencia y la escucha. Pero igual creo que siento
que que una manera para empezar, tal vez, es observando, literal. O sea, estando en un lugar y observando las sensaciones internas que hay en el cuerpo y las sensaciones que me trae el espacio alrededor de mí. Porque mucho es que el problema es que vivimos en nuestra mente, ¿no? Sí. La cultura occidental vive en la mente de lo que yo creo y lo que yo pienso y así. Entonces, como poder aterrizar de vuelta aquí, ahora, es básico, ¿no? Eso es como lo primero que hacemos en este tipo de experiencias, cursos. El poder conectar con la manera tal vez en la que simplemente siento mi piel, ¿no? El aire rozando mi piel, la temperatura, la manera en la que puedo observar la luz de alrededor, tal vez el movimiento sutil que hacen mis órganos cuando respiro, como todas las cosas que puedo sentir y observar también que muchas veces pasa que pues llega a la mente y te disocias, ¿no? Es un estado de disociación de, ay, yo estaba sintiendo todo esto y de repente yo estoy pensando en los frijoles, no sé qué. Y como volver y volver, ¿no? Entonces, las personas que hacen este tipo de práctica tienen la experiencia de darse cuenta de que gran parte del tiempo están disociadas de lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, como hacer la práctica de volver aquí, volver a sentir, volver a sentir, volver a sentir, es como una base para entonces, a partir de poder ya estar muchísimo más presente en realmente lo que está pasando ahora, y que no quiere decir como completamente apagar la mente, o sea, la mente puede entrar también en lo que está pasando ahora y a través de ese sentir retroalimentar entre lo que pienso y lo que siento. Eso es muy importante. Sí. Eso es súper, súper importante, Sí. porque entonces puede empezar a haber una afinación mental hacia esto y además procesos de sanación, porque entonces me voy dando cuenta de que, ay, tal vez estoy sintiendo, pues de repente en mi sentir de la nada empecé a sentir dolor, ¿no? Empecé a sentir dolor acá, o estreñimiento, o una emoción muy fuerte, empecé a sentir tristeza, y entonces permitir sentirla y explorarla, ahí es donde llega el movimiento, todo está en movimiento, ¿no? Entonces, cómo este movimiento natural de la tristeza, de ese dolor, puede llevarme a darme cuenta de algo que estaba atorado en mí y que al darle espacio puedo cosechar la sabiduría que tenía ahí dentro que quería ser escuchada y tener muchísimo más espacio interno para mi presencia, para estar aquí y para hacer uso de mi poder. Y entonces empezar a cuestionarme cómo es mi poder, de qué manera se relaciona el poder interno que siento, qué significa eso a nivel social. Porque una de las cosas que vemos en este tipo de prácticas es cómo es el ejercicio del poder, que es una de las cosas más raras y controversiales cuando empezamos a hacer trabajo social y comunitario, porque es como un veneno que, bueno, no, el poder no es un veneno, sino que está envenenado por un sistema que empieza invisiblemente a hacer formas de nosotros, cómo nos relacionamos de maneras tal vez no tan conscientes con nuestro uso del poder sobre las otras personas. Y cuando hablamos de descentralización del poder, tiene que ver con cómo yo voy practicando mi estado de presencia y escucha, y entonces cómo voy poniendo mi poder al servicio de lo que está pasando, de la comunidad, de las personas, en lugar de que inconscientemente empiece a hacer usos de poder invisibles que generan conflicto. Qué bonito. Y ahí tocaste un tema que quiero ver si podemos profundizar un poquito más, que tal vez sea un poco complejo explicarlo con palabras. Ya hablamos de la presencia y de la escucha y de que todo está en movimiento. Y gran parte del trabajo que tú haces es el movimiento. Sí. Entonces, ¿podrías profundizar un poquito más cómo podemos estar, como conectar nuestra presencia, nuestra escucha, nuestra atención en el movimiento, y así con palabras para los que estén escuchando esto, ¿no? Bueno, para empezar, todo ya está en movimiento.
Pero por supuesto. Entonces, lo que podemos hacer es escuchar ese movimiento que ya existe, ¿no? Una de las prácticas puede ser empezar como digo, poner la atención. Si llevo mi atención, por ejemplo, al, al, al palpitar de mi corazón, Ujú. y llevo ahí mi foco de atención, empiezo a sentir ese movimiento natural que ocurre en mi cuerpo. Y hacemos dinámicas, por ejemplo, en las que podemos subir y bajar el volumen de la sensación a través de la atención. Entonces, si yo me conecto con esta sensación y puedo subir el volumen de mi palpitar o del flujo de mi sangre por mis venas, que es mi agua que lleva toda mi memoria, o de mi respiración, ¿no? Entonces, es algo con lo que ya voy sintiendo, y ahí tal vez sienta, cada quien puede sentir muchas cosas, ya sea cosas dolorosas o emociones irracionales, hasta alegría o placer, ¿no? Hay tanto que se puede sentir al conectar. Y entonces pendulear se le llama hacia también lo que está pasando afuera, en cuanto a la luz, el sonido que puedo escuchar, la gravedad a través de mi peso. Entonces, este penduleo literal va a hacer que si yo aflojo mis tensiones en el cuerpo, siento esto y mi cuerpo empieza a ceder hacia la sensación. Y entonces mi cuerpo, si lo permito, va a empezar a moverse. Literal. Mi cuerpo va a empezar a moverse, tal vez sea un movimiento chiquito, ¿no? Que puedo observar y me vuelvo testigo de mi propio movimiento. Tal vez mi cuerpo empiece a, no sé, a caminar un poco, a pendulear de adelante a atrás, ¿no? Tal vez mi pecho quiera cerrarse o abrirse, mis costillas, o sea, pueden pasar muchas cosas. Y mientras más lo permito, más voy descubriendo ese movimiento natural que necesita mi cuerpo, ¿no? Y que ahí viene un tema muy importante, que es la biopolítica, ¿no? De cómo, cuando estamos hablando de temas políticos, no solo estamos hablando de cómo es el sistema social, tal cual, estamos hablando de cómo es el sistema en el que nos asumimos en nuestro cuerpo, cómo nos sentamos, cómo caminamos, cómo recibimos contacto, toque o no lo recibimos, ¿no? Sí. Por tabú, ¿no? Hay un tabú del movimiento en sí mismo. Si me veo muy rara moviéndome en la calle, cuando lo que yo necesito tal vez es bostezar y estirarme por algo que nadie más va a comprender, ¿no? Sí. Entonces, como la biopolítica es como yo puedo empezar a permitir muchísimo más habitar mi cuerpo en mis sensaciones, en mi necesidad de tocarme a mí mismo, que no tiene que ver con lo sexual, aunque puede llegar hasta allá, ¿no? Y de cómo yo necesito habitar el espacio, si me quiero, como una niña, ¿no? Si me quiero tirar al piso ahorita, ¿no? Para estirar mi espalda, o si quiero estar parado, o lo que sea, ¿no? Entonces, ya, o sea, eso es como algo que podemos desbloquear para que eso suceda y se vuelva también a nivel cultural, ¿no? Imagínate una cultura donde todo el mundo permite que sentir y moverse y mover esa sensación y esta relación con el otro. Pues seguramente alguien ahorita diría, pues nos veríamos como gente loca, ¿no? Probablemente para esta cultura nos veríamos como gente loca, ¿no? Pero pues también la cultura en la que habitamos está completamente loca, En ¿no? esa otra cultura que me imagino y describo, dirían, esa gente que está toda tiesa está loca, ¿no? ¿Qué le pasa? No se mueve. Claro. Y algo que me fascina es como poder entrar también en, como todavía profundizar más en esa investigación de hasta dónde podemos llevar esa inteligencia que nos trae el cuerpo como templo, tal vez, de toda nuestra psique, de toda nuestra capacidad de relación y creación con el mundo. Entonces la facilitación psicorporal y ecosomática
tiene mucho que ver con justo indagar muchísimo más en esa inteligencia colectiva, en esa intimidad que podemos tener con nuestra propia relación, con el flujo que entra en nosotros de los estímulos del planeta y de las personas, ¿no? De cómo podemos entrar en ese contacto profundo en niveles telepáticos, Wow. telepáticos, donde entonces todas las estructuras sociales que devienen de nuestro interior, que compartimos una realidad intersubjetiva, serían súper diferentes, ¿no? O sea, serían súper diferentes si se basaran en esa sensibilidad, que además tiene que ser dotada de prácticas de inteligencia sensitiva, ¿no? De inteligencia sensoperceptual, porque no se trata solo de sentir todo, sino de sentir y ser capaz de regular mi emoción y pensamiento y sensorialidad para poder colaborar juntos, co-crear juntos en un nivel social y ecosistémico. Sí. Me encanta esto que estás compartiendo. Qué importante es estar conectados a todos los niveles, ¿no? Como dijiste ahorita, somos tan mentales y nuestra cultura moderna occidental es tan mental que nos olvidamos de la conexión interna con el movimiento, con lo que sentimos, ¿no? Y quiero dar un giro a la conversación. Parte del objetivo de este podcast es contar historias inspiradoras. Y sobre todo historias de agentes de cambio, de activistas, de individuos como tú, que quieren poner su granito de arena para crear un mundo más bello, ¿no? Un mundo más luminoso, ¿no? En tu viaje, ¿cuáles han sido los retos más difíciles que has tenido en tu vida como un activista nómada? ¿Cuáles han sido tus retos que has tenido que vencer? O probablemente retos que todavía están vigentes, ¿no? Uf. Bueno, pues la vida es una aventura y tiene retos. Es correcto. Pues pienso que, bueno, es curioso que tal vez no sea mi reto tal cual, o sí, pero me vino a la mente como la pregunta número 1 que me hace la gente cuando estoy viajando en mi camioneta haciendo este trabajo y me dicen, ¿pero no tienes miedo? Así, ¿viajas sola? ¿Mujer? Y yo no, viajo con mi gato y con mi gatita X y las plantas, ¿no? Y a veces hay que regular, me regulo a mí misma para no ser comida por el miedo de la cultura, ¿no? Entonces creo que un reto bonito que tampoco ha sido muy difícil, pero pues es un reto, a través de mi práctica de poder, pues sí, conectar con el miedo que hay, ¿no? Ahí como flotando, y buscar el cuidado, para no solamente decir, no tengo miedo y ser imprudente, sino que el miedo también es algo que quiere cuidarnos, ¿no? Entonces, como ser cuidadosa y estar a la escucha y como cuando tengo miedo, algo que hago es conectar con la tierra, ¿no? Porque siento que cuando tengo miedo es también una sensación de una falta de conexión, ¿no? Si me siento desconectada, tengo miedo, porque no tengo un arraigo, ¿no? No tengo un sostén. Pero si me siento conectada en un nivel profundo, entonces me siento segura y sostenida, ¿no? Por algo más allá de mí misma. Siento que el miedo deviene mucho de esta idea falsa del control, ¿no? Entonces como hay cosas que yo puedo intencionar y ahí como impulsar, ¿no?
pero el control hacia la seguridad es como un viaje, pues, occidental, ¿no? Totalmente. Y otro reto es, pues, que todavía vivimos en un mundo donde muchas cosas se rigen por dinero. Y yo casi todo lo que hago, lo hago a través de economía del regalo. Eso quiere decir que no cobro por mi servicio. Sí recibo regalos también, ¿no? Yo regalo mi servicio porque la vida nos la regalan, ¿no? La tierra nos regala todo, a todas las especies, ¿no? Todos los seres están todo el tiempo regalando sus virtudes, los árboles regalan sus frutos y las plantas regalan sus flores y todo el mundo, y aire, y todo está aquí, ¿no? Entonces, como en este tema de la biomímesis digo, yo quiero, deseo con todo mi corazón reintegrarme en eso, ¿no? Entonces mi reto es de repente el dolor que siento por el sistema económico, que bueno, o sea, me he podido de alguna manera como traspasar algunas barreras y cosas internas para poder hacer gran parte de mi trabajo en economía del regalo. Y permitirme recibir desde esa economía, ¿no? Y entrar como en este despojarme de las necesidades falsas y conectar verdaderamente con necesidades verdaderas e intrínsecas y estar en un estado devocional hacia la vida que me permite no necesitar mucho y de repente pues ser creativa también, porque digo, bueno, pero la gasolina pues sí tengo que pagarla, bueno, el gas LP, porque mi camioneta funciona principalmente con gas LP, la transformé ahí, hice muchas cosas, entonces bueno, sí necesito ahí unos pesos para el gas, entonces a veces pues tengo que abrir mi camioneta o decir, oigan, tengo toda esta medicina, ¿quién quiere darme dinero por ella? ¿No? Para que yo pueda seguir. Y mi reto es a veces sentir como esta vergüenza incrustada como un contraste al sistema de decir, no, no lo quiero. Pero decir, bueno, o sea, ya, ¿no? Y mágicamente aparece el dinero que se necesita, ¿no? Que se necesita para continuar. Entonces, no hay carencia. Me toca mucho esto que dices porque yo estoy empezando en este mundo que tú ya llevas varios años. Yo soy muy nuevo y estoy ahorita en este tema del dinero, ¿no? Justo me toca mucho y he estado viendo cómo se hace, ¿no? O sea, estoy también en este movimiento interno de cómo se crea esto. ¿Has visto el tema de fundaciones? ¿Lo ves viable? ¿No lo ves viable? ¿Qué opinas de eso? Pues, o sea, yo creo que puede ser viable. No tengo idea de cómo hacerlo. Si alguien sabe, que me ayude, porque yo estoy tan enfocada en lo que hago y de por sí, o sea, también es un reto como centrarme en la realidad de que también yo tengo que darme a mí misma mis tiempos de solo sentir y ser, y me los doy. Pero eso quiere decir que no puedo hacer todo, ¿no? O sea, y buscar recursos es algo que para mí es como, siento muy pesado y no lo hago. Como en cuanto a buscar fundaciones, ONGs que me donen algo, como que ni sé cómo hacerlo y digo, uff, alguien que aparezca mágicamente y que me ayude, sí. De nuevo me toca mucho lo que dices, porque fíjate, yo pienso lo mismo que tú estás diciendo, yo lo he pensado, porque llevo ya un par de meses viendo el tema de fundaciones, lo que tú acabas de decir, ¿no? Buscando de dónde hacerlo, cómo se hace, y llegas a un momento que te das cuenta de la complejidad de todo este tema, ¿no? Y entonces, viendo todo esto, yo llegué como al tema de las redes, lo que tú acabas de decir, ¿no? Que venga alguien que sabe cómo se hace y que lo haga por mí para yo dedicarme a lo que hago, ¿no? Exacto. Y para mí tiene muchísima lógica. Y digo, no he hablado de esto en el podcast, pero hay un tema que me apasiona. Necesitamos buenas redes para los agentes de cambio, para los activistas, ¿no? Si tú ves el sistema capitalista, el sistema de la cultura moderna está perfectamente conectado, ¿no? O sea, si quieres algo, lo tienes en un clic, ¿no? Pero cuando eres un agente de cambio, un activista, todo está desconectado. O sea,
tienes que ver en Lo muchísimas estamos fundaciones. conectando. Justo. Entonces, ¿cómo se te ocurre a ti que podemos irlo conectando? ¿Qué podemos ir haciendo? ¿Cómo podemos ir tejiendo estas redes? Pues justo es algo que yo me he preguntado y he hecho cierta cantidad de trabajo para ello. Soñaba yo con una tipo página web o algo así que pudiera de alguna manera, como tipo una red social de activistas, trabajadores sociales y personas. Yo no sé de programación, entonces es algo que se ha quedado como un sueño. Si alguien sabe hacerlo, que lo haga. De acuerdo. Que lo haga de una manera segura para que no nos persigan también. Es Sí. un tema delicado. Sí. Por otro lado, creo que está la parte presencial, que es algo que he aprendido mucho de mi compañero Sean. Él es una persona que me gustaría que entrevistes. Me encantaría. Y pues en esta parte como más presencial, siento que pues sí apoya bastante los encuentros, ¿no? Encuentros que puedan tener dinámicas justo más allá de la mente, porque yo he estado en muchos congresos y foros y conferencias y encuentros de miles de cosas y a veces siento que se pueden quedar muy en la mente o muy en la voladera, ¿no? Sí. Como o demasiada fantasía o demasiada mente. Entonces yo creo que podemos seguir desarrollando, bueno, yo me he dedicado a buscar como de, ok, ¿cómo podemos desarrollar espacios en los encuentros, en los festivales, donde, pues sí, la verdad, basados en temas somáticos y psicorporales y ecosomáticos, de cómo podemos crear conexiones tan profundas, ¿no? Que nos lleven a estados, nivel así devocional hacia nuestras relaciones. Algo que es tan profundo que traspasa esos estados de disociación y de ansiedad que a veces nos da el dar continuidad a las redes. Porque eso pasa mucho, es como, no, sí vamos a hacer una red. Y es como de repente es abrumador, ¿no? Como de no sabemos cómo regular nuestro sistema nervioso para que esta red funcione y entonces se queda a la mitad o hay conflicto y hay cosas que sí funcionan muy bien, pero ahorita estoy hablando de como mi visión de podemos dar un paso más, ¿no? Un paso más hacia esta conexión profunda y generar más espacios donde puedan converger las diferentes personas que están haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Y explorarlo, ¿no? Sin querer decir, este es la manera en la que lo vamos a hacer y es lo máximo, sino como hacer espacios de laboratoraje, ¿no? De exploración, de cómo es esto, realmente, cómo nos podemos apoyar unos a los otros de una manera que esté basado en nuestra conexión más allá de nuestro estado neurótico de necesitar hacer miles de cosas para salvar el planeta. O sea. Y decía Lázaro, que, un amigo de la UMA Casados, como de nosotros no vamos a salvar el planeta. O sea, el planeta no necesita ser salvado, ¿no? El planeta va a continuar, aunque nosotros claro, nos lo que se tiene que autodestruyamos. salvar es la especie humana, ¿no? Sí, y tal vez salir de este estado de sobrevivencia justamente, de tenemos que salvarnos, y como relajarnos un chingo y entrarle desde esta conexión profunda. Y de repente siento que lo que digo es muy radical porque mucha gente me mira así como de no, Fer, lo que necesitamos ahorita es tener una junta y neta, o sea, llegar a estos acuerdos súper importantes para esto. Y digo, o sea, sí, eso es muy importante, pero ¿qué sustenta ese trabajo? ¿No? Sí, de acuerdo. Me encanta lo que estás diciendo. Yo siento exactamente lo mismo. Creo que si conectamos más íntimamente con nosotros primero, va a ser más sencillo que conectemos con la otra, con el otro, para poder crear diferentes realidades, ¿no? Y quiero poner un ejemplo de eso, justo. Por favor. Justo Sean, mi compañero en El Salvador, tienen él y un grupo de personas hermosas, pues ya varios años, haciendo un
programa, comunidad, que se llama CDA, que significa Construyendo desde Adentro. Este programa justo es con comunidades que han sufrido de temas de violencia sistémica muy fuerte. Y entonces, en este afán de, bueno, que esa violencia sistémica es hacia muchas veces las que quisieron hacer la revolución, cosas así, ¿no? Entonces, en este afán de hacer cambios, de generar autonomía, ¿no? Que implica procesos de crear sistemas sociales que funcionen, que estén descentralizados, que no estén basados en la jerarquía del poder, y muchas cosas más. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto, no? Sí. Y ellos lo que han estado haciendo es justo empezar desde adentro, ¿no? Empezar con, ok, vamos a ocupar un sistema, que en este caso es el sistema de sistemas de familia interna, que es un tipo de terapia que es similar o se aproxima, es del mismo mundo de lo que yo hago. Entonces, ¿cómo empezamos más bien a hacer procesos sensibles en comunidad, de terapia, de juego, ¿no? de estar juntos, ¿no? De irnos tejiendo desde un lugar profundo, de abrir espacio interno y pasar del trauma hacia el estado de presencia, ¿no? De pasar de lo somático, que es todo esto que describo, a lo sistémico, y entonces poder tener muchísima más claridad y poder y agencia para tomar decisiones muy importantes sobre cómo es esta autonomía que queremos construir y cómo son los sistemas que sostienen esa autonomía desde el espacio interior de nuestra sensibilidad en el cuerpo y la mente. Wow. Y funciona Sí, increíble. Claro. Sí. Me encanta lo que estoy escuchando. Justo acabo de terminar de leer un libro de Otto Scharmer. Él se hizo una teoría U. No sé si la has escuchado. Sí. Y justo habla de esto que tú estás diciendo, pero él obviamente desde su mentalidad de investigador del MIT, lo pone desde otro lugar, pero en realidad hablan de exactamente lo mismo, ¿no? Y él habla mucho de cómo tenemos que hacer primero estos cambios internos para poder entonces crear los cambios sistémicos y externos que tenemos que hacer en nuestros sistemas y en nuestras vidas, ¿no? Claro. Porque si no hacemos eso, pues no vamos a hacer nada. Sí. Primero con uno, ¿no? Sí. Oye, antes de hacerte la última pregunta, tus redes, ¿dónde te pueden encontrar la gente? ¿Cómo pueden ver de ti? Sí, pues tengo un Instagram y un podcast y ambos se llaman Nomádica Simbiótica. Estoy pensando tal vez cambiarle el nombre al podcast por algo más, me inspiró el nombre de tu podcast. Por algo más así, no sé. Pero sí, a través de ahí, si alguien sabe hacer páginas web y le dan ganas de hacer una para todo esto, pues que se acerque. Y sí, Nomádica Simbiótica en Instagram o Spotify, podcast. Super. De cualquier forma yo dejo los vínculos ahí en las notas del episodio. Y la última pregunta es una pregunta que me encanta. Tomando en cuenta que todos vivimos en este planeta, todos los seres humanos vivimos en un solo planeta, que es que es Gaia, todos vivimos aquí. Podemos pensar de formas diferentes y sentir que los que viven en Rusia son como de un planeta y los que viven en China son de otros, pero todos vivimos en el mismo planeta. Así es. Tomando esta realidad como la familia humana que somos, ¿cuál crees tú que debería de ser el propósito para esta familia humana? El propósito de la familia humana. Ay, pues yo siento que el propósito es la simbiosis. O sea, el propósito de todas las plantas y animales y hongos y todos los seres en este planeta es ser en su máximo esplendor lo que son y vivir en simbiosis, o sea, en la continua retroalimentación y nutrición mutua con todo el resto de los seres que genera belleza y amor,
Un amor que creo que ni siquiera puede ser descrito por esta palabra que acabo de decir. Amor, ¿quién sabe? ¿Cuál es la diferencia entre el amor y la gravedad? No lo sé. Entonces, nosotros pues nos salimos de esa lógica, ¿no? Y empezamos a destruir y extraer fuera de las lógicas de los ecosistemas planetarios. Entonces, reconectarnos a esa simbiosis desde esta sensibilidad de la que hablo, porque si no se vuelve algo igual mental, ¿no? La permacultura, por más chida que sea, puede ser algo mental que hace que la naturaleza sea un objeto, pero en realidad todo está vivo, ¿no? Sí. Todo está vivo todo el tiempo. Cada ser y nosotros mismos en nuestro cuerpo es un mundo de microorganismos vivos y somos como capa sobre capa de organismos formados por comunidades de más organismos, y si nos damos cuenta de eso, si nos damos cuenta desde la sensación, o sea, si accedemos a sentir la vida del planeta, a sentir la vida de lo que nos rodea, a sentir la vida dentro de nosotros y nuestro lugar en esa vida, siento que podemos caernos de rodillas y llorar de devoción hacia eso y comprometernos hacia continuar destilando lo que sea que tengamos que destilar para sentir más y más profundamente y ser en esa simbiosis, en esa sinergia con la vida para crear más y más vida en belleza y en amor. Qué belleza. Fer, mil gracias por esta conversación tan linda y muchas gracias a todos los que escucharon. Esto es El Mito del Ser Humano. Hasta pronto. Te doy un abrazo, Fer. Mil gracias, amiga.